Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, vamos a comenzar este video para que ustedes puedan hacer la actividad y tengan una calificación aprobatoria para el primer parcial de la materia de finanzas bursátiles, ¿de acuerdo, jóvenes? Vamos a comenzar hoy, ¿sí? A ver qué onda. Ok, entonces los ETFs son fondos cotizados o fondos transaccionados, ¿sí? Y es un instrumento que nos permite saber, ¿sí? O sea, invertir en países, en sectores a un costo más barato, ¿de acuerdo? Dice, los ETFs han abierto todo un nuevo abanico de oportunidades de inversión tanto para inversores particulares como para gestores institucionales. Tenemos los principales ETFs, Standard Poor's, Dow Jones, Nasdaq, ¿sí? Bueno, estos son índices y hay ETFs que replican a estos índices, ¿de acuerdo? Ahí está. Este es el crecimiento de ETFs que ha habido, ¿de acuerdo? Entonces, los ETFs es como que compres una acción, pero en vez de que compres a una sola empresa, compras a varias empresas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí en el Google, ¿sí? En el Google, pues cómo se encuentra esto. Espérenme nada más, ponerlo acá, ¿sí? Vamos a poner el, el, ahí está, vamos a ponerlo, ¿sí? Si por ejemplo yo quiero saber ETF de Bolivia, ¿sí? Quiero saber el ETF de Bolivia, ¿qué empresas hay en Bolivia, no? Ahí está. Por ejemplo, a ver, en Bolivia creo que no tiene ETFs. ¿Mm? Pero sí podemos poner, por ejemplo, ETF de Brasil. Ese sí tiene ETF, ¿de acuerdo? No todos los países tienen ETFs. Entonces, este sí, EWZ. De hecho, aquí en BlackRock le doy abrir, ¿de acuerdo? Y sale el ETF de Brasil, ¿no? Eso es lo que tienen que ir buscando ustedes. ¿Qué ETFs hay? ¿Y qué empresas contienen estos ETFs? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tienes a estas empresas, CIA Vale do Rio, Itaú Unibanco Holding, Banco Bradesco Pref, Petróleo Brasileiro Pref, y así sucesivamente. Y puedes ver su movimiento en bolsa, cómo ha evolucionado ese ETF. ¿De acuerdo? Vamos a al Yahoo Finanzas, ponemos EWG, no, pero ese es el Z es el de Brasil, ¿sí? EWZ, ahí está, ETF de Brasil, ¿de acuerdo? Y busco acá en los datos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y en este caso, chicos, en este caso, ¿sí? Pongo el rendimiento máximo, ¿sí? Acá lo tengo, vamos a ponerlo, ¿sí? Y en este momento Brasil se encuentra hacia la baja, ¿no? Ha sido afectado mucho por el COVID, sus empresas, ¿de acuerdo? También puedes buscar, por ejemplo, el SPY, el ETF, ¿sí? ETF del del SP 500, que es el Standard Poor's 500, ¿sí? Y ahí está, SPY, ahí lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué contiene el SPY? ¿Sí? Vamos a ponerlo acá, SPY, ahí está. En este vamos a encontrar, ¿sí? Un crecimiento exponencial, vean cómo va creciendo este ETF a raíz de que son las empresas más importantes en el mundo, a diferencia de una economía emergente como la de Brasil.
Pero también pudieras invertir en el ETF chino, ¿sí? Y aquí lo buscas, ¿de acuerdo? ETF de China, ahí está, MCHI, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le doy aquí buscar, me va a salir, ¿sí? Me va a salir qué empresas contiene ese ETF, ¿no? Tiene Tencent, el de los videojuegos, Alibaba, el Amazon chino, y así sucesivamente. Tiene Xiaomi, ¿de acuerdo? Entonces, es como que estés comprando todas estas empresas, pero en un solo instrumento. Entonces, te vas a MCHI, que es el de China, ¿sí? Ahí está. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la tarea, jóvenes? ¿Cuál es la tarea? ¿Sí? Que ustedes vayan a preguntarles a Google, ¿sí? ¿Qué ETFs les gustaría invertir? Es decir, pregúntense en qué país les gustaría invertir. ¿En China, Colombia, Perú, eh, Estados Unidos? ¿En qué países, no? Y le vas preguntando a Google el ETF de tal país, el ETF de tal país, o también sectores ETF de energías, vamos a ponerlo acá, energías renovables, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Por ejemplo, ICLN, ¿sí? Es decir, cuáles son esas empresas que se están enfocando hacia pues, ¿cómo se llama? Eh, el, el desarrollar tecnología sustentable, ¿no? ¿Cuáles son esas empresas? Vamos a verlo en pesos mexicanos, a ver si se puede comprar. Ahí está, si se puede comprar ese ETF, ¿de acuerdo? Entonces, este, um, pues ahí lo tienen, ¿sí? Pueden ustedes comprar eh, ICLN.mx y es un ETF que replica el movimiento de las empresas energéticas, ¿sí? Aquí puedes buscar ese ETF también, ¿de acuerdo? Ustedes van viendo, por ejemplo, salud, armamento, entretenimiento, ¿qué sector te gustaría invertir o qué país te gustaría invertir? Es irlo preguntando y ver qué empresas lo componen. Es todo lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? ¿Cómo lo van a poner esto? En un Word, ¿sí? Copias esto de aquí y lo pegas en un Word, ¿de acuerdo? ¿De qué ETF viene siendo? Por ejemplo, copio lo pego en un Word, y viene siendo de Brasil, ¿no? Puedo buscar ¿cómo se llama? Ese ICLN, vamos a ponerlo acá, productos, ¿sí? Puedo buscar ETFs iShares, ¿sí? ICLN, a ver, vámonos. ICLN, ¿no? O lo puedo buscar acá mejor, más fácil, ahí está, vamos a buscarlo así. Por eso es mejor preguntárselo a San Google y él ya te lo da directo, ¿no? Ahí está. Vamos a buscarlo, ¿no? A ver. Ahí están las empresas. Entonces, estas las copiarías y eso sería lo que vas poniendo en tu, en tu Word, ¿no? Copias esto, lo pegas y dices, el ETF este, de las energías renovables. ¿Por qué? Y pones aquí qué características tiene. Esto lo puedes copiar igual, ¿de acuerdo? Y puedes copiar también la gráfica, ¿sí? Y lo vas poniendo en un Word y vas haciendo así tu análisis de el ETF que tú vayas eligiendo. ¿Cuántos ETFs? 3 ETFs. ¿De acuerdo, jóvenes? De todas maneras, cualquier duda me lo dicen. Esa va a ser la actividad del primer parcial, chicos. ¿Sí? Es buscar ETFs de países, ¿sí? Buscar qué empresas tiene.
en qué invierten esos ETFs, las mismas páginas de los ETFs te van diciendo, copias, pegas, ¿sí? Lo pegas en un Word y lo subes a la plataforma de la escuela. 3 ETFs, no creo que haya complicación, jóvenes, ¿sí? Es sencillita la tarea, no los estoy poniendo a calcular nada, solamente es ir investigando qué ETFs. Por favor, es subirlo en la plataforma de la escuela para que podamos, ¿cómo se llama? Asignarle su calificación de primer parcial. ¿Sale? Entonces, vamos a pararlo hasta acá. Nos vemos.